descubre la verdad. ¿Quiénes eran los escribas según la Biblia? Diferencias con los fariseos. Mateo 23, del 2 al 3, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El principal papel de los escribas en el contexto bíblico y en la sociedad judía antigua era el de interpretar, enseñar y preservar las escrituras y la ley de Moisés. Eran eruditos de la Torá y se dedicaban a estudiar profundamente los textos sagrados, asegurando que su comprensión y aplicación fueran accesibles para el pueblo. Su labor no se limitaba a la transcripción de textos. También eran responsables de explicar las leyes y preceptos divinos, guiando a la comunidad en su cumplimiento y en la práctica de su fe. Además, los escribas actuaban como jueces de disputas, utilizando su conocimiento de la ley para administrar justicia. Su compromiso con el estudio, la enseñanza y la preservación de las tradiciones religiosas y legales los convirtió en figuras centrales en el desarrollo espiritual y social de su comunidad. En el tejido complejo de la sociedad judía antigua, los escribas emergían como figuras de autoridad indiscutible, pero su poder no emanaba de la fuerza, sino del conocimiento. Su trabajo iba más allá de la transcripción. Interpretaban la ley para hacerla accesible a todos. Los escribas dedicaban años, incluso décadas, a estudiar las escrituras. Su educación comenzaba en la infancia y a menudo se extendía durante toda su vida. A través de su riguroso estudio, llegaban a conocer no solo el texto, sino también el contexto, permitiéndoles aplicar las leyes a situaciones nuevas y cambiantes. Su influencia se extendía a todos los rincones de la sociedad. En un mundo sin imprentas ni medios digitales, los escribas eran la principal fuente de sabiduría y educación. A través de sus enseñanzas y sus decisiones, modelaban la cultura y los valores de su tiempo. Cada línea que escribían era un hilo más en el entramado de la historia judía, tejido con una dedicación y un respeto profundos por la palabra de Dios. La trama se complica cuando introducimos a los fariseos, aquellos con quienes los escribas a menudo se encontraban hombro con hombro y a veces frente a frente. Los fariseos, fervorosos en su observancia de la ley, vivían su fe con una intensidad que rozaba lo tangible, a diferencia de los escribas, cuya pasión por la Torá se manifestaba en el estudio y la enseñanza. Los fariseos la llevaban a las calles, buscando moldear la sociedad según sus interpretaciones. El principal papel de los fariseos en la sociedad judía de la época bíblica era el de promover y practicar una interpretación estricta de la Torá, enfocándose en la aplicación detallada de la ley en la vida cotidiana. Los fariseos formaban parte de un movimiento religioso que surgía alrededor del siglo II a.C. y se distinguían por su énfasis en la pureza ritual y en el seguimiento de las tradiciones orales, las cuales consideraban tan importantes como la ley escrita. Su dedicación a la observancia de las normas y preceptos les otorgaba una autoridad moral y espiritual dentro de la comunidad judía.
Más allá de su estricta adhesión a la ley, los fariseos también desempeñaban un papel crucial como maestros y líderes espirituales. Se preocupaban por la educación religiosa del pueblo, buscando hacer accesible el conocimiento de las Escrituras a todos los judíos, no solo a los de la élite. Este enfoque democratizador de la enseñanza religiosa les ganó el respeto y la adhesión de muchas personas dentro de la sociedad judía. A pesar de las críticas que recibieron en los textos del Nuevo Testamento, especialmente por parte de Jesús por su hipocresía y legalismo, los fariseos tenían como objetivo vivir según lo que creían que Dios requería de su pueblo, promoviendo una vida de piedad y obediencia a la ley. Su influencia perduró más allá del período del Segundo Templo, contribuyendo significativamente al judaísmo rabínico, posterior a la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Aunque compartían escenarios y a veces ideales, los caminos de los escribas y fariseos se bifurcaban en su enfoque de la religión. Los escribas veían en los textos una fuente viva de sabiduría, un manantial de donde brotaban enseñanzas para nutrir al pueblo. En cambio, los fariseos, guerreros de la fe, veían en cada mandato una línea de batalla, un terreno donde la práctica religiosa definía la identidad judía. Esta dualidad no solo delineaba la vida espiritual de la época, sino que también tejía el dinámico lienzo social sobre el que se proyectaba la vida diaria. Los debates entre escribas y fariseos, lejos de ser meras disputas teológicas, eran un reflejo de una sociedad en constante búsqueda de su esencia. En el corazón de la sociedad judía, los escribas no solo eran venerados por su sabiduría, eran los pilares que sostenían el día a día de su gente. Su influencia trascendía los muros de las sinagogas, llenando a las plazas, mercados y hogares. Cada decisión, cada interpretación de la ley tenía el potencial de cambiar vidas. Eran jueces, consejeros y por sobre todo, educadores, enseñando no solo a través de palabras, sino con el ejemplo. Su papel era crucial en la resolución de disputas grandes y pequeñas. Más allá de lo académico, su conocimiento se traducía en justicia. En una época donde los conflictos podían dividir comunidades, los escribas buscaban el equilibrio y la armonía, guiándose por los principios de equidad y de compasión. Este enfoque a menudo los colocaba en el centro de la vida comunitaria, actuando como mediadores en los asuntos más delicados. Pero su impacto iba más allá de lo jurídico. Moldeaban la moral colectiva. Con cada sermón, cada clase, cada interpretación, dibujaban los contornos de lo que significaba vivir una vida piadosa. El legado de los escribas no se desvanece con el paso de las páginas de la historia. Se proyecta vigorosamente hacia el futuro. Su dedicación incansable al estudio y a la preservación de las Escrituras ha cimentado las bases sobre las que se asienta el judaísmo moderno. Gracias a ellos, las generaciones venideras heredan no solo un texto, sino una forma de vida, un compendio de sabiduría aplicable a la eternidad de los días. Esta herencia se expande más allá de los confines de la religión. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de su sed de conocimiento y de su compromiso con la transmisión de sus valores. Hoy, al mirar hacia atrás,
vemos más que historias antiguas. Encontramos las raíces de nuestras propias búsquedas, el eco de nuestras preguntas. El legado de los escribas sigue vivo, invitándonos a sumergirnos en el estudio, a cuestionar, a aprender y sobre todo, a preservar ese conocimiento para quienes nos siguen. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Si te ha fascinado descubrir quiénes eran los escribas y su impacto insustituible en la historia y la fe, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. La Biblia lo explica. No te pierdas el siguiente video que aparece en la pantalla, donde continuaremos explorando los misterios y las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras. Suscríbete y sigue profundizando en la sabiduría que la Biblia tiene para ofrecer.